¿Alguna vez has sentido que no estás solo en un lugar donde nadie más puede verte? En este vídeo te contaré 15 historias sobrenaturales que sucedieron en moteles, hostales y casas que esconden secretos que parecen sacados de una película de terror. Desde sombras que se sientan a tu lado, hasta voces que llaman tu nombre cuando nadie está cerca. Cada relato es más aterrador que el anterior y te garantizo que querrás quedarte hasta el final para descubrir qué hay detrás de estas experiencias. ¿Estás listo para sentir el miedo real? No te pierdas ni un segundo. Si te gustó este vídeo, no olvides suscribirte al canal para no perderte más historias que te pondrán la piel de gallina. Déjanos un like si te atreves y comenta cuál de estas historias te impactó más o si alguna vez viviste algo parecido. Tu apoyo nos ayuda a seguir trayendo contenido oscuro y misterioso. Gracias por acompañarnos en esta aventura sobrenatural. Historia 1. La figura que se sentaba en la esquina de mi cama en una posada de Oaxaca. Desde que llegué a esa posada antigua en Oaxaca, supe que algo no estaba bien. La construcción era vieja, con paredes de adobe y vigas de madera oscura, el olor a humedad mezclado con el aroma de copal quemado llenaba el aire. La dueña, una mujer mayor con ojos cansados, me entregó la llave del cuarto número 7 sin muchas palabras, casi como si esperara que no hiciera muchas preguntas. Al entrar, el cuarto tenía una cama con un colchón viejo, una pequeña mesita de noche y una ventana con cortinas raídas que dejaban pasar una luz mortecina. La primera noche fue tranquila, aunque sentí un frío extraño que parecía recorrer la habitación como un suspiro invisible. Pero fue a partir de la segunda noche cuando todo cambió. Al acostarme, sentí como el colchón se hundía lentamente, como si alguien se sentara justo en la esquina donde apoyaba mis pies, pero cuando abría los ojos no había nadie. Me levantaba y revisaba la habitación con cuidado, buscando algún indicio, pero solo estaba el silencio y la penumbra. Esa presencia invisible comenzó a manifestarse de forma cada vez más intensa, objetos que se movían ligeramente, susurros apenas audibles, y ese hundimiento en el colchón que ya no podía ignorar. Una noche decidí quedarme despierto, esperando descubrir qué o quién me acompañaba. El reloj marcaba las 2 de la madrugada cuando vi, entre las sombras, una silueta borrosa sentada en la esquina de la cama, una figura que parecía hecha de humo o sombras, con una forma humana pero sin rasgos definidos. Mi corazón latía con fuerza, paralizado entre el miedo y la curiosidad. Intenté hablarle, pero no respondió, solo permaneció allí, observándome con una presencia que helaba la sangre. En las noches siguientes, esa figura reaparecía, siempre en la misma esquina, acompañada de una sensación de tristeza profunda que llenaba el cuarto. Descubrí que hacía años, un huésped había muerto en esa misma habitación, solo y sin que nadie lo encontrara hasta varios días después. Dicen que su alma nunca pudo abandonar la posada, atada a ese rincón frío y solitario. Intenté todo para alejarlo, desde rezos hasta velas, pero nada parecía cambiar la presencia que se sentaba conmigo en la oscuridad. Finalmente, cuando me despedí de la posada, sentí una mezcla de alivio y tristeza, como si dejara atrás no solo una experiencia terrorífica, sino también un alma perdida que buscaba compañía en las noches eternas de Oaxaca. Si te gustó este vídeo, no olvides suscribirte al canal para no perderte más historias que te pondrán la piel de gallina. Déjanos un like si te atreves y comenta cuál de estas historias te impactó más o si alguna vez viviste algo parecido. Tu apoyo nos ayuda a seguir trayendo contenido oscuro y misterioso. Gracias por acompañarnos en esta aventura sobrenatural. Historia 2. Me dieron una llave equivocada en el hotel de Boston, y lo que encontré adentro no era humano. Cuando llegué a Boston esa noche, estaba agotado después de un largo viaje. El hotel donde había reservado la habitación parecía antiguo, con una fachada que apenas dejaba entrever su pasado. La recepción estaba en penumbras, y la recepcionista, una mujer de voz apagada y mirada esquiva, me entregó la llave sin mirar mucho, sin siquiera preguntarme el nombre. Me dijo que era la habitación 312, en el tercer piso, y me indicó el pasillo. Caminé por esos corredores largos, con alfombras desgastadas y paredes con manchas amarillentas que olían a humedad y polvo acumulado, y llegué frente a la puerta. Inserté la llave y giré. Para mi sorpresa, la puerta se abrió con un chirrido profundo, pero la habitación no era lo que esperaba. No había cama ni muebles comunes. Lo primero que me golpeó fue el olor, una mezcla insoportable entre putrefacción y algo metálico, como si el aire mismo estuviera contaminado. Apenas iluminada por una pequeña lámpara en el techo,
La estancia era más una celda que un cuarto de hotel. Las paredes estaban cubiertas con extrañas marcas, rasguños profundos que parecían haber sido hechos por uñas enormes, y en un rincón, un charco oscuro y pegajoso se extendía hasta la base de la puerta. Avancé con cautela y fue entonces cuando lo vi. Allí, en el centro, había una criatura encorvada, con la piel grisácea y arrugada, ojos negros y brillantes que me observaron con una inteligencia perturbadora. No era humano, eso estaba claro, pero tampoco parecía un animal común. Su cuerpo delgado estaba cubierto de heridas y una especie de líquido oscuro goteaba de sus extremidades. Me congelé, incapaz de moverme o emitir un sonido. La criatura no hizo nada, solo me observaba, como evaluando si representaba una amenaza o no. Intenté retroceder lentamente, pero mis movimientos parecían torpes y lentos, como si una fuerza invisible me atara al suelo. En ese instante escuché un ruido detrás de la puerta, pasos que se acercaban rápidamente. La recepcionista apareció en el umbral, con una expresión fría y un brillo inquietante en la mirada. «Esa no es tu habitación», dijo con voz firme, «nadie debería entrar ahí». Intenté explicarle que me habían dado la llave equivocada, pero ella no me escuchó. En lugar de eso, cerró la puerta de un portazo y me guió hacia una habitación al final del pasillo, mucho más normal, con la cama hecha y el aire menos denso. Durante toda la noche, sentí que algo me vigilaba desde detrás de la puerta equivocada, una presencia que nunca se había ido, una criatura que parecía querer cruzar el umbral para seguirme. A la mañana siguiente, pregunté en recepción por la habitación 312 y la recepcionista frunció el ceño. «Esa habitación está cerrada desde hace años», dijo, «nadie ha entrado ni salido de ahí desde que pasó lo que pasó». Quise saber qué era lo que pasó, pero ella se limitó a decir que era mejor no hablar de ello y que algunas puertas en ese hotel deberían permanecer cerradas para siempre. Nunca supe qué clase de entidad estaba encerrada en esa habitación, ni qué se había hecho con el huésped anterior, pero desde entonces, cada vez que paso por ese hotel, evito mirar hacia el tercer piso y recuerdo que hay lugares donde la realidad se quiebra, y lo que habita allí no es para nosotros. Si te gustó este vídeo, no olvides suscribirte al canal para no perderte más historias que te pondrán la piel de gallina. Déjanos un like si te atreves y comenta cuál de estas historias te impactó más o si alguna vez viviste algo parecido. Tu apoyo nos ayuda a seguir trayendo contenido oscuro y misterioso. Gracias por acompañarnos en esta aventura sobrenatural. Historia 3 del niño que me seguía en silencio por los pasillos de un hostal en Cuernavaca. Llegué a Cuernavaca buscando tranquilidad, un lugar donde poder desconectarme del ruido de la ciudad y de la rutina que me consumía. Encontré un hostal pequeño, con paredes de colores apagados y una decoración sencilla, casi rústica, rodeado de jardines que al caer la noche parecían más sombríos que acogedores. Me asignaron una habitación en el segundo piso, cerca del final del pasillo, y desde la primera noche algo comenzó a inquietarme. Mientras me preparaba para dormir, escuchaba pasos muy leves que se desplazaban por el pasillo, pasos que parecían detenerse justo afuera de mi puerta. Cada vez que abría para mirar, no había nadie. Pero con los días la sensación se hizo más intensa. Vi, por primera vez, una sombra pequeña en el reflejo de un espejo que colgaba en la pared del pasillo. Era un niño, de estatura baja y figura débil, con ropa vieja y desgastada, que me miraba fijamente pero sin emitir palabra alguna. Lo más extraño era que solo aparecía en los reflejos, nunca lo vi directamente con mis ojos. Sentía que me seguía en silencio, a cada paso, a cada giro en los corredores del hostal. No hablaba, no hacía ruido, solo estaba allí, observándome, siempre justo detrás de mí, o justo al lado, pero nunca en el espacio real, solo en los espejos que reflejaban la penumbra de las noches. Traté de ignorarlo, pensando que mi mente jugaba trucos debido al cansancio y la soledad. Pero una noche, al caminar hacia el baño, sentí una mano fría rozar mi espalda y un susurro leve que apenas pude distinguir. «No te vayas». Me detuve, pero no había nadie. Desde ese momento, la presencia del niño se volvió más insistente, más cercana, como si quisiera que me quedara allí, atrapado en ese lugar con él. Pregunté al dueño del hostal sobre historias extrañas y me contó que, hace muchos años, un niño desapareció en ese edificio, sin dejar rastro, y que desde entonces algunos huéspedes aseguraban haber visto su figura en los espejos, escuchado susurros y sentido una presencia silenciosa que nunca se alejaba. Esa revelación no me sorprendió, aunque aumentó mi miedo.
La última noche, decidí enfrentar al niño. Me puse frente a un espejo grande en el pasillo y le hablé en voz baja, diciéndole que no le haría daño, que solo quería entender por qué estaba ahí. En el reflejo, su figura apareció más nítida, con ojos tristes que parecían suplicar ayuda. Sin embargo, en el momento en que extendí la mano para tocar el vidrio, la figura desapareció y sentí un frío intenso que me recorrió todo el cuerpo. Salí corriendo hacia la salida, sin mirar atrás, y dejé el hostal con la sensación de que algo en ese lugar había quedado atrapado para siempre. Un niño perdido que sigue caminando en silencio, reflejándose en los espejos de Cuernavaca, esperando a alguien que pueda liberarlo o tal vez a otro alma que se quede para siempre con él. Si te gustó este vídeo, no olvides suscribirte al canal para no perderte más historias que te pondrán la piel de gallina. Déjanos un like si te atreves y comenta cuál de estas historias te impactó más o si alguna vez viviste algo parecido. Tu apoyo nos ayuda a seguir trayendo contenido oscuro y misterioso. Gracias por acompañarnos en esta aventura sobrenatural. Historia 4. Grabé sonidos extraños por la noche en un Airbnb de San Francisco, y alguien decía mi nombre. Cuando llegué a San Francisco, buscaba un lugar tranquilo para trabajar en un proyecto que me absorbía por completo. Encontré un Airbnb en un barrio antiguo, una casa de estilo victoriano con ventanas grandes y madera desgastada que crujía con cada paso. La dueña era amable, pero me advirtió que la casa tenía su historia, que a veces por la noche se escuchaban ruidos extraños, pero que no debía preocuparme, que todo era normal en casas tan viejas. Al principio, no le presté atención, pero esa primera noche ya noté algo raro. Mientras me acomodaba, sentía una presencia sutil, como si alguien me observase desde las sombras. Decidí usar una grabadora de sonido que siempre llevaba conmigo para captar el ambiente nocturno y quién sabe, quizás captar algún sonido natural para mi proyecto. Cuando revisé la grabación al día siguiente, no encontré nada fuera de lo común, solo el ruido del viento y algunos pasos lejanos. Pero esa noche siguiente, decidí dejar la grabadora encendida junto a mi cama. Al escuchar las grabaciones por la mañana, el corazón me dio un vuelco. Entre los susurros y sonidos confusos, distinguí una voz clara y pausada que pronunciaba mi nombre, Andrés. Andrés, era una voz humana, pero cargada de una tristeza y una urgencia que me helaron la sangre. No reconocía esa voz, ni sabía quién podría estar llamándome desde la oscuridad. Esa noche, intenté mantener la calma, pero cada vez que la grabadora captaba ese susurro, sentía un escalofrío recorrerme el cuerpo. Las voces parecían acercarse, a veces en la penumbra del pasillo, otras veces dentro de la habitación. Decidí explorar la casa para ver si encontraba algo que explicara esos sonidos. En el sótano, encontré viejas cajas con objetos cubiertos de polvo y fotografías antiguas de una familia que había vivido ahí, hace décadas. Entre las imágenes, había una foto en blanco y negro de un hombre con una expresión seria, y en la parte posterior, escrito a mano, el nombre Andrés. Sentí que un nudo se formaba en mi garganta. ¿Podría ser que esa voz me estuviera llamando desde el pasado? Durante los días siguientes, la casa pareció volverse más pesada, el aire denso y los ruidos nocturnos más frecuentes y claros. No solo escuchaba mi nombre, sino también susurros que parecían contar secretos olvidados, puertas que se cerraban solas y sombras que se movían en el borde de mi visión. Intenté salir, pero una fuerza invisible me mantenía atrapado en ese lugar. La grabadora se convirtió en mi único vínculo con la realidad, pues en cada reproducción capturaba fragmentos de la historia de esa casa y de la persona que me llamaba, como si el espíritu quisiera comunicarse para que alguien escuchara su verdad. Finalmente, comprendí que el hombre de la foto, Andrés, había vivido ahí y había desaparecido misteriosamente. Su espíritu parecía buscar redención o ayuda, y me había elegido a mí para contar su historia. Cuando intenté dejar la casa, la voz fue más intensa, suplicante, y sentí una mano invisible que me sujetaba, como si no quisiera dejarme ir. No supe si logré liberarlo o si me quedé atrapado en su historia, pero desde entonces, cada vez que escucho mi nombre en el silencio, recuerdo aquella noche en San Francisco y la casa que nunca debería haber habitado. Historia 5. La habitación del fondo tenía la cerradura al revés en un motel de carretera en Florida. Viajaba por la carretera de Florida en medio de una tormenta eléctrica que oscurecía el cielo y hacía retumbar el suelo con cada trueno. Encontré un motel pequeño, antiguo,
con un letrero de neón parpadeante que apenas iluminaba la entrada. Decidí quedarme allí esa noche, cansado y con pocas ganas de seguir conduciendo bajo esa lluvia implacable. La recepcionista, un hombre mayor con rostro curtido y ojos apagados, me entregó la llave de la última habitación al fondo del pasillo, la número 13. «No hay problema con esa habitación, ¿verdad?», pregunté, y él solo asintió sin mirar mucho. Al abrir la puerta, algo me llamó la atención de inmediato: la cerradura estaba instalada al revés, con la llave entrando por el lado contrario al habitual, como si alguien hubiera querido que no se abriera o cerrara de forma normal. La habitación era fría, con paredes descascaradas y un olor extraño, a mezcla de humedad y algo metálico. Encendí la luz, pero el bombillo parpadeó varias veces antes de iluminar débilmente el cuarto, dejando más sombras que claridad. La cama estaba hecha con una sábana raída, y en el baño, el espejo tenía manchas que parecían gotas de sangre seca. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda, pero intenté no darle importancia y me acosté. Durante la noche, escuché ruidos extraños, golpes sordos, susurros indescifrables y un roce constante como si algo se moviera justo fuera de la puerta. Intenté levantarme para investigar, pero cada vez que me acercaba a la cerradura, sentía una presión invisible que me empujaba hacia atrás, como si la habitación misma me negara el paso. Noté que la cerradura al revés no solo era un detalle extraño, sino una barrera. Al mirar más de cerca, vi que no había llave en mi mano, solo una especie de tarjeta desgastada que el recepcionista me había dado. La puerta no quería abrirse ni cerrarse normalmente. Me di cuenta entonces de que esa habitación había sido diseñada para mantener algo adentro, o tal vez para impedir que algo saliera. A la madrugada, vi a través de la ventana una figura oscura que se movía lentamente por el jardín trasero del motel, una sombra sin forma clara, pero con un aura de peligro palpable. Intenté llamar a la recepción, pero no respondieron. La cerradura, al revés y casi rota, era una señal de que esa habitación no debía ser ocupada, que algo muy oscuro y antiguo se ocultaba allí. Al amanecer, con la luz débil del día, finalmente pude salir corriendo de la habitación y del motel, dejando atrás aquella puerta invertida que guardaba secretos que preferiría no conocer. Desde entonces, cada vez que paso por esa carretera, evito ese motel y pienso en la habitación del fondo, donde la cerradura al revés fue la única advertencia para no abrir lo que nunca debería haber sido cerrado ni abierto. Si te gustó este vídeo, no olvides suscribirte al canal para no perderte más historias que te pondrán la piel de gallina. Déjanos un like si te atreves y comenta cuál de estas historias te impactó más o si alguna vez viviste algo parecido. Tu apoyo nos ayuda a seguir trayendo contenido oscuro y misterioso. Gracias por acompañarnos en esta aventura sobrenatural. Historia 6. La anfitriona del Airbnb en Bilbao decía que yo ya había estado ahí antes, pero nunca fui. Llegué a Bilbao con la intención de pasar unos días tranquilos, desconectarme del mundo y sumergirme en la belleza de sus calles y su gastronomía. Reservé un Airbnb en un barrio antiguo, un edificio de piedra con una puerta de madera que crujía al abrirse. La anfitriona, una mujer mayor con una sonrisa tenue y ojos que parecían cargar con demasiados secretos, me recibió con una familiaridad que me sorprendió. «Ya te estaba esperando», dijo con voz suave, como si me conociera desde hace años. La acompañé al apartamento y mientras me entregaba las llaves, repitió varias veces que ya había estado allí antes, que ese era mi lugar, que ya éramos viejos conocidos. Al principio pensé que era una broma, o quizás un error de confusión con otro huésped, pero la insistencia y la forma en que lo decía me hicieron sentir incómodo. La casa tenía un aire denso, como si el tiempo mismo estuviera atrapado dentro de sus paredes. Las ventanas estaban cubiertas con cortinas pesadas, dejando entrar una luz tenue que apenas iluminaba los muebles antiguos y las fotografías en blanco y negro, colgadas en las paredes. En una de esas fotografías vi a un hombre que se parecía mucho a mí, vestido con ropa antigua y con una expresión seria. Le pregunté a la anfitriona sobre la foto y ella me dijo que era mi abuelo, que había vivido en esa casa hace muchas décadas. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Pero lo más extraño fue cuando esa noche, mientras intentaba dormir, escuché voces susurrando mi nombre en las habitaciones vacías, pasos que se acercaban y se alejaban sin que nadie estuviera ahí. Decidí explorar el apartamento y encontré un diario viejo en una mesa cubierta de polvo. Al abrirlo, vi que estaba escrito por alguien con mi nombre, narrando experiencias que yo no recordaba,
Momentos vividos en esa misma casa en un tiempo que no podía comprender. Conforme leía, sentía que mi identidad se desdibujaba, como si esas palabras fueran parte de una vida que había olvidado o que nunca fue mía realmente. La anfitriona apareció detrás de mí y me dijo que la casa tenía memoria, que algunos huéspedes regresaban sin saberlo porque eran parte de la historia de ese lugar, atrapados entre el presente y el pasado. Me sentí atrapado, como si la casa me reclamara, como si esa conexión no fuera casualidad sino destino. Las noches se volvieron más intensas, con apariciones borrosas en los espejos, susurros que contaban secretos antiguos y la certeza de que había estado allí antes, aunque mi mente no pudiera aceptarlo. Cuando intenté irme, la puerta no quiso abrirse. Fue entonces cuando entendí que la anfitriona tenía razón, ya había estado allí, pero no en este tiempo, sino en otro, en una vida que se mezclaba con la mía y que la casa guardaba con celo. Bilbao dejó de ser solo un viaje y se convirtió en un laberinto donde pasado y presente se confundían, y donde yo debía descubrir si podía romper la cadena o si estaba condenado a repetir la historia para siempre. Historia 7. Me dijeron que no hablara con el huésped del sombrero en un hostal de Monterrey. Llegué a Monterrey con la intención de quedarme unos días en un hostal barato mientras visitaba a un amigo cercano. Al registrarme, el recepcionista me advirtió en voz baja y casi en un susurro: no hables con el huésped del sombrero. Es mejor para ti. Pensé que se trataba de una broma o alguna superstición local, pero su mirada seria y el tono de advertencia me hicieron desconfiar. Esa noche, mientras caminaba por los pasillos oscuros del hostal, vi a un hombre en una esquina. Vestía un abrigo largo y un sombrero de ala ancha que le cubría gran parte del rostro, ocultando sus ojos. Parecía quieto, casi como una estatua, y no hizo ningún gesto al verme pasar. Los otros huéspedes evitaban esa zona del pasillo, y los empleados nunca mencionaban al hombre, como si no existiera. La atmósfera alrededor de él era fría, pesada, y sentí un escalofrío que me recorrió todo el cuerpo. En las noches siguientes, escuchaba sus pasos detrás de mí, un silencio incómodo que se rompía solo por el roce de su abrigo. Intenté acercarme para hablarle, pero cada vez que trataba, una fuerza invisible me detenía, un impulso que me decía que debía alejarme. Una noche, escuché voces provenientes de su habitación, murmullos en un idioma antiguo, entrecortados, acompañados de un olor a quemado y tierra húmeda. Decidí entonces investigar y pregunté discretamente al recepcionista sobre el huésped del sombrero. Él me contó una historia que heló mi sangre. Hacía años, un hombre con sombrero oscuro se había alojado en ese mismo hostal, acusado de rituales oscuros y desapariciones inexplicables. Luego, desapareció sin dejar rastro, pero dicen que su espíritu regresó y nunca se fue. Desde entonces, se aparece en ese pasillo, siempre con su sombrero, observando en silencio, esperando algo o a alguien. Esa noche, mientras caminaba por el pasillo, sentí que el hombre del sombrero se acercaba lentamente, y vi, por un instante, sus ojos vacíos y sin vida bajo el ala del sombrero. Intenté correr, pero mis piernas se negaban a moverse, como si estuviera atrapado en una pesadilla despierta. Sentí una mano fría rozar mi hombro, y una voz susurrante que me decía: no debiste venir. Logré finalmente salir del hostal a la luz de la madrugada, con el corazón latiendo a 1000 por hora y la certeza de que aquel huésped no era humano, sino una presencia oscura que rondaba en silencio, esperando su próxima víctima en el hostal de Monterrey. Desde entonces, nunca volví a hablar con nadie que tuviera un sombrero en lugares extraños. Y cada vez que veo esa figura en la distancia, siento un miedo ancestral que me recuerda que hay cosas que es mejor no enfrentar. Historia 8. Desperté con tierra bajo las uñas en una casa de campo en Georgia. Llegué a esa casa de campo en Georgia buscando escapar del bullicio de la ciudad. Necesitaba paz y silencio para ordenar mi mente. La casa era antigua, rodeada de árboles que parecían susurrar con el viento, y el suelo de madera crujía con cada paso que daba. La primera noche fue tranquila, aunque el aire se sentía pesado, como si algo invisible estuviera observando desde las sombras. Me acosté temprano, pero a medianoche desperté abruptamente, sintiendo un frío intenso en todo el cuerpo. Al levantar las manos, descubrí que tenía tierra seca y pegada bajo las uñas, algo imposible de explicar, ya que toda la noche había estado en la cama. Me levanté, confundido, y revisé la habitación, pero no había señales de que hubiera salido o hecho algo durante mi sueño. La casa estaba en silencio absoluto,
Pero a medida que pasaban las horas, empecé a notar pequeños indicios. Huellas desdibujadas en el polvo del suelo, marcas en la tierra cercana a la ventana y un olor a tierra húmeda que impregnaba el aire, aunque afuera no había llovido en días. Durante los días siguientes, despertaba cada vez con más tierra bajo las uñas, como si algo me obligara a salir a cavar en la oscuridad, aunque nunca recordaba haberlo hecho. En una ocasión, encontré un pequeño montículo de tierra fresca en el jardín trasero, junto a una herramienta rota, como una pala que alguien había usado con desesperación. Empecé a sentir una presencia que me seguía, una sombra que parecía merodear alrededor de la casa, acechando en cada rincón. Una noche, decidí quedarme despierto, con la esperanza de entender qué ocurría. Al filo de la madrugada, escuché un ruido sordo, como golpes secos que venían del jardín. Salí sigilosamente y vi una figura encorvada, con manos cubiertas de tierra, cavando frenéticamente un hoyo bajo la luz tenue de la luna. La figura giró lentamente, y para mi horror, su rostro era un vacío oscuro, sin ojos ni boca, solo una masa oscura que emanaba una tristeza infinita. Sentí que me paralizaba el miedo, incapaz de moverme o gritar. Al día siguiente, cuando conté lo sucedido, la vecina del pueblo me contó una leyenda antigua. En esa casa, años atrás, un hombre desapareció mientras cavaba frenéticamente en el jardín, buscando enterrar un secreto que nunca debió ser revelado. Desde entonces, dicen que su espíritu vaga, atrapado en la tierra que nunca lo dejó ir. Comprendí que yo no solo estaba en esa casa, sino también atrapado en esa historia, y que la tierra bajo mis uñas era la marca de un vínculo oscuro con ese pasado. Cuando finalmente dejé la casa, sentí que algo se desprendía de mí, pero la tierra seguía bajo mis uñas, como un recordatorio permanente de que hay lugares donde la oscuridad se esconde en la tierra misma, y que a veces, aunque despertemos, seguimos cavando en la noche sin saberlo. Historia 9. La voz de mi madre salía de la radio, pero ella estaba muerta hace años en Madrid. Nunca imaginé que la muerte pudiera jugar con los sentidos de una manera tan cruel y desconcertante. Vivía solo en un pequeño apartamento en Madrid, rodeado de recuerdos y objetos que alguna vez pertenecieron a mi madre, quien había fallecido hacía ya 5 años. Su partida había dejado un vacío imposible de llenar, pero con el tiempo aprendí a convivir con su ausencia, aceptando la soledad y el silencio que llenaban el lugar. Todo cambió una noche mientras escuchaba la radio antigua que ella solía tener en la sala. Era un aparato viejo, de esos que parecían sacados de otra época, con botones grandes y un dial giratorio que captaba estaciones lejanas y estáticas ocasionales. De pronto, entre los murmullos y la música estática, una voz comenzó a surgir clara y firme, pronunciando mi nombre con la calidez y el tono exacto que recordaba de mi madre. Al principio pensé que era una ilusión, el eco de mi mente cansada o un fallo del aparato, pero la voz continuó, contándome cosas que solo ella podría saber, anécdotas de mi infancia, secretos que nunca compartió con nadie más, y mensajes llenos de amor y advertencia. Intenté apagar la radio, pero la voz seguía saliendo del parlante, cada vez más nítida, como si mi madre estuviera allí, hablando desde algún lugar más allá de la vida. Con el paso de las noches, la presencia se hizo más intensa. No solo escuchaba su voz, sino que sentía su cercanía en la habitación, el aroma tenue a su perfume, la calidez de su mano rozando mi mejilla en la oscuridad, y a veces, el susurro de su respiración entrecortada. Busqué ayuda, consulté expertos en fenómenos paranormales, intenté desconectar la radio y aislar el apartamento, pero nada detenía la manifestación. Una noche, la voz me pidió que visitara su tumba en el cementerio de la Almudena, que había descubierto algo que debía conocer. Siguiendo sus instrucciones, encontré una pequeña caja enterrada cerca de la lápida, con cartas escritas a mano por ella, dirigidas a mí, pero nunca entregadas. En ellas, revelaba un secreto oscuro. Antes de morir, había hecho un pacto desesperado para protegerme de una amenaza que aún estaba presente, un peligro que se ocultaba en las sombras de Madrid, esperando el momento para regresar. La radio se convirtió en el canal a través del cual su espíritu intentaba guiarme, avisarme, y mantenerme a salvo. Sin embargo, con cada noche que pasaba, la voz se volvía más débil, como si su fuerza se agotara y su tiempo en este mundo se acabara. Sentí que debía actuar rápido, enfrentar aquello que ella había temido y proteger lo que quedaba de nuestra familia. En una madrugada helada, salí a recorrer las calles antiguas de Madrid, siguiendo las pistas que la voz me había dejado,
enfrentándome a presencias invisibles y sombras que intentaban silenciarme. Cuando regresé, la radio emitió su último suspiro, una despedida cargada de amor y paz. Desde entonces, el aparato quedó en silencio, pero la experiencia marcó mi vida para siempre. Supe que el amor de una madre trasciende la muerte, que incluso en la oscuridad más profunda, una voz puede ser la luz que nos guía. Madrid nunca fue la misma para mí después de eso, y cada vez que escucho el leve estático de una radio antigua, me pregunto si tal vez, en algún rincón oculto, su voz aún espera para protegerme una vez más. Historia 10. Me dijeron que evitara el sótano, pero escuché a alguien llorar ahí dentro en Puebla. Llegué a Puebla con la intención de explorar la ciudad y sus tradiciones, pero también buscando un lugar económico donde alojarme mientras visitaba a unos familiares. Encontré un hostal pequeño, ubicado en una casona antigua con paredes gruesas de piedra y techos altos. La recepcionista me advirtió con voz baja y seria: «Evita el sótano, por favor. Nadie debería bajar ahí». La advertencia me pareció exagerada, casi una superstición local, así que no le di mucha importancia. La primera noche, sin embargo, algo empezó a inquietarme. A eso de la medianoche, mientras intentaba dormir, escuché un llanto lejano que parecía venir del sótano. Era un sonido desesperado, lleno de tristeza y sufrimiento, como si alguien estuviera atrapado en su dolor más profundo. Me levanté, intentando racionalizar lo que oía, pensando que quizás era algún vecino o un animal. Pero el llanto se intensificaba y se hacía más claro, casi como si me llamara por mi nombre. Decidí entonces bajar al sótano para investigar, aunque con un miedo creciente. Al abrir la puerta, un aire frío y húmedo me golpeó el rostro, como un aliento gélido que parecía venir del pasado. El sótano estaba oscuro, iluminado solo por la tenue luz de una bombilla que parpadeaba. Avancé entre cajas viejas, muebles cubiertos de polvo y manchas que no podía identificar en las paredes. El llanto me guiaba, cada vez más cerca, hasta que llegué a un rincón donde encontré una figura encorvada, envuelta en sombras, sollozando sin consuelo. Era una mujer joven, vestida con ropa antigua y con lágrimas que parecían no tener fin. Cuando intenté hablarle, la figura desapareció en el aire como un suspiro, dejando tras de sí un frío intenso que me hizo temblar. Al día siguiente, pregunté a la recepcionista por el sótano y ella me contó una historia que explicaba el terror que sentí. Años atrás, una mujer había sido encerrada allí por un familiar, acusada de brujería y maldiciones. Nadie volvió a verla, y se cree que murió sola y desesperada, llorando en la oscuridad hasta el último aliento. Desde entonces, su espíritu vaga en el sótano, atrapado en su dolor y esperando que alguien escuche su historia. Esa experiencia me marcó profundamente. Supe que hay lugares donde el miedo no es solo una superstición, sino una realidad tangible que se siente en el aire y en los sonidos que otros prefieren ignorar. Dejé el hostal con la sensación de que ese llanto me acompañaría siempre, un recordatorio de que hay sombras en Puebla que nunca se apagan, y que a veces, para encontrar la verdad, hay que escuchar incluso el más lejano de los lamentos. Si te gustó este vídeo, no olvides suscribirte al canal para no perderte más historias que te pondrán la piel de gallina. Déjanos un like si te atreves y comenta cuál de estas historias te impactó más o si alguna vez viviste algo parecido. Tu apoyo nos ayuda a seguir trayendo contenido oscuro y misterioso. Gracias por acompañarnos en esta aventura sobrenatural.